Hermosa familia, una vez más, bienvenidos al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, contento y feliz como siempre de traer para usted la lección de escuela sabática. Estamos ya en el segundo trimestre del 2024, ahí donde digo el 4. Estamos contentos y felices de traer ahora para usted la lección número 3. Quiero agradecer a todos ustedes porque están constantemente unidos a nosotros en oración, en lo que estamos haciendo como pueblo de Dios. Dios les bendiga a ustedes constantemente, al igual que sus seres amados en todo el sentido de la palabra. La lección número 3, la luz brilla en la oscuridad. Esta es para el 20 de abril 2024 y el texto para memorizar en esta ocasión lo vamos a encontrar en Juan 12:35. Y por supuesto, antes de darle lectura, me gustaría que usted me acompañe a orar y pedirle a Dios su santa unción. ¿Sí? Oremos, por favor. Padre amado, gracias te damos una vez más porque nos permites estudiar tu santa palabra. Gracias por la hermosa familia en la fe que tenemos alrededor de todo el mundo, Señor. Bendice cada uno de ellos, por favor. Y al igual, Señor, también bendice de manera especial a todos los que trabajamos en el Ministerio de Fe y Esperanza, los colaboradores también, Señor. Bendíceles apropiadamente. Y, Señor, esperamos que los deseos de nuestros corazones que te glorifiquen a ti sean hechos realidad por parte tuya. Gracias por respondernos, gracias por estar con nosotros. Y ahora, Señor, ayúdanos a entender el tema de hoy, que tu palabra no esté vacía, Señor, sino que haga ese impacto importante en nuestros corazones, que nos acerque más a ti. Lo pedimos y lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermosa familia, de nuevo, Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, hablando Jesús, dice, aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Por un tiempito más le dice Jesús a sus discípulos, estoy con ustedes. Aprovechenme ahora que está aquí la luz, y manténgase siempre en la luz, porque si caminan en tinieblas no saben a dónde van. Sabemos que la luz es Cristo Jesús. Las tinieblas es el enemigo. El príncipe de las tinieblas es Satanás. Dice, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Bueno, hermanos, hoy por hoy tenemos la oportunidad de que la luz está con nosotros todavía. Porque Jesús ha dejado su luz y ha mandado su Santo Espíritu, el Consolador, para que por medio de él andemos en luz. Entonces, sabiendo que Jesús en nuestros corazones, vamos adelante con la parte del domingo. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Compara Juan 14:6 con 8:44. Vamos a compararlos aquí. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Muy bien, tenemos el contraste aquí entre Jesús y Satanás, obviamente. Ahora, algo bien importante, dice que el padre de la mentira, hablando en el Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Concentremos un poquito en la verdad. Recuerden que hemos hablado anteriormente, ¿qué es la verdad? La verdad, obviamente, el fundamento de la verdad es Cristo Jesús. Él se ha alejado de la verdad, se ha alejado del Padre, se ha alejado de la divina deidad. Ahora, cuando Él se ha alejado de Jesús, ahora anda en tinieblas. Ahora es padre de la mentira. La verdad y la mentira. La verdad es Cristo Jesús. La mentira es Satanás. ¿A cuál haremos caso? Tomando en consideración que muchas personas de repente creemos en mentiras, en cosas que no son ciertas, pero las creemos como si fueran verdades y las vivimos como si fueran verdades.
aunque más adelante nos damos cuenta que eran mentiras, ¿cierto? Entre esto podemos encontrar incluso doctrinas bíblicas, donde muchas personas piensan que el domingo es el día del Señor, por ejemplo. No hay ninguna evidencia bíblica que el domingo sea el día del Señor. Que la ley de Dios ya no existe, que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que la ley de Dios es imposible de guardar, incluso dicen algunas personas dentro de la iglesia adventista. Hermanos, no hay evidencia de tal cosa, lo contrario. En Cristo Jesús podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Entonces, hay verdades que nosotros tenemos de pronto en nuestras vidas que creemos que son verdades porque por eso las creemos. Pero recordando que la verdad, recuerde que hay 3 puntos de la verdad. La santa palabra de Dios, que al estudiarla nos lleva a Cristo Jesús, que es el fundamento de la verdad. Pero tenemos la palabra de Dios, que nos lleva a Cristo. Cuando Cristo lo encontramos a Él, ahí encontramos el versículo que Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y recuerde, Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Escudriñemos la palabra de Dios, encontramos la verdad que es Cristo Jesús. Vamos a Cristo Jesús. Y ahora Jesús dice, bueno, si tú me amas genuinamente, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Jehová es la otra parte de la verdad. Todo un conjunto y todo unido. No la Biblia por un lado, no Jesús por otro lado y la Santa Ley por otro lado. No, todo unido. Todo está, de hecho, la verdad es el eslabón entre todo esto. Entre Jesús, la Biblia y la Santa Ley. Eso de la Santa Ley lo encontramos en Salmos 119 y 142. Y si usted lee el 141 y el 143, se va a dar cuenta que estamos hablando de los 10 mandamientos específicamente. De modo que la Biblia, Jesús y los 10 mandamientos, la Santa Ley de Jehová, es la verdad. Y si Satanás no anda en la verdad porque no hay verdad en él, quiere decir que se ha alejado completamente de la palabra de Dios, se ha alejado completamente de la ley de Dios y ha rechazado a Jesucristo. Por eso es el padre de la mentira. Y todo el que le sigue a él puede llamarle papá, el padre de la mentira. Bueno, esa es una forma de ilustrarlo, ¿no? A cierto punto. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás se observa en estos dos pasajes? Muy bien. Respuesta aquí al pie de la lámina. Jesús es la verdad y vida eterna. El diablo es la mentira y muerte eterna. Simple y sencillamente, ahí lo podemos dejar, ¿cierto? Otra pregunta ahí en el domingo. Dice, lee Proverbios 23:23 y Juan 17:17 y 8:32. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Interesante. La verdad, compra la verdad. Otra vez, tomando en consideración la verdad, que es la palabra de Dios, Jesús y su santa ley. Acércate y nunca te alejes de otras palabras. Compra la verdad y no la vendas. Acércate a la verdad. Vive la verdad y nunca te apartes de la verdad. Nunca te apartes del camino que te lleva al cielo, que es Cristo Jesús. Juan 17:17, lo que acabo de mencionar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cierto? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos textos bíblicos, si usted recuerda, lo hemos mencionado anteriormente en otros videos por lo mismo. Yo no conocía que estos textos así delineados de esta misma manera iban a estar en esta lección, obviamente. No había mirado la lección aún. Sin embargo, qué hermoso saber que Dios va acomodando todas las fichas o las cartas, como le queramos llamar, para que vayan en secuencia apropiada y correctamente, ¿cierto? Es hermoso saber que la verdad es la vida eterna, es nuestro Creador, es Cristo Jesús. Esa es la verdad. Y por ahí vamos y tenemos la vida eterna. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué similitudes ves en estos pasajes bíblicos respecto de la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuál es su mensaje central? Muy bien, la verdad nos lleva al camino de salvación que es Cristo. Y como dije anteriormente, ya que estamos con Cristo Jesús, Él nos pide, Juan 14:15, si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Al pie de la página del domingo dice, analiza las formas en que Satanás intenta distorsionar y malinterpretar la palabra de Dios en la actualidad. Muy bien. Punto personal aquí nada más, ¿no? Hay diferentes medios por los cuales Satanás sigue intentando apartarnos de la palabra de Dios. Por medio del internet, la televisión, la música, o hay otros medios, ¿no? Que podemos
podríamos acomodar allí, ¿no? La lista puede ser interminable de lo que Satanás utiliza o la forma como Satanás quiere alejarnos de la palabra de Dios. Pero, obviamente, nuestra relación estrecha con Cristo Jesús, mis hermanos, nada en este mundo debería de alejarnos de nuestro Creador, ¿ok? Vamos a la parte del lunes, lobos salvajes, ¿ok? Dice, lee Hechos 20 del 27 al 32. Vamos a leerlo aquí. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o ancianos, ¿no? O líderes, o pastores, como le quiera poner, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si usted menciona esto en la iglesia, rápido lo miran feo. Es que dentro de la iglesia hay personas de repente que están torciendo la doctrina, están torciendo la palabra de Dios. Dicen por ahí, no denuncies eso, solamente predica la verdad. No, hermanos, de pronto yo quiero pensar que de pronto es bueno mencionar, hermanos, esto está diciendo así, 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 no está bien. Tal vez no atacar a una persona, ¿no? Pero sí discernir lo que se está enseñando mal y equivocadamente. Usted recuerda, tiempo atrás, de hecho fue el año pasado, se levantó una polémica bien fuerte a través de la lección de escuela sabática, porque algunas personas comenzaban a enseñar que el sábado no se va a guardar en el cielo. Que en el cielo no se va a guardar el sábado. ¿De dónde sacan esa idea? O sea, nada más pensamientos entre sí lógicos. Incluso algunas personas dicen, porque en el cielo no va a haber, no está el sol y la luna, que son los que nos guían para las 24 horas. Pero en el cielo también hay tiempo, porque de mes en mes el árbol dará frutos. ¿Se da cuenta? O sea, hay muchos detalles, mis hermanos, donde el sábado es parte de la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios es santa, perfecta, buena y eterna. Y si es eterna, ¿dónde queda el sábado? Todo es eterno menos el sábado. Ya estamos hablando igual que personas que guardan el domingo. No, guardamos toda la ley menos el cuarto mandamiento. Todo lo demás está bien. El cuarto mandamiento no. ¿Se da cuenta? Estamos haciendo algo parecido, ¿no? Son ideas que han entrado de pronto dentro de la iglesia, de las cuales, hermanos, necesitamos levantar nuestra bandera de verdad y decir, momento, eso está equivocado, eso está mal. Y está mal. Y póngale como le quiera poner, pero está mal. Y yo sé que nos van a mirar feo. Y yo sé que de repente ni siquiera nos permitan predicar ya. Me ha pasado anteriormente en algunas iglesias. Pero bueno, mis hermanos, miren, mientras que Dios me dé vida y salud, y podamos seguir con este ministerio que está consagrado a Jehová, anunciaremos la verdad. Y hasta cierto punto, y no tratando de ser insensibles, ¿ok? No tratando de ser insensibles, pero hasta cierto punto, le duela a quien le duela, la verdad se tiene que decir, se tiene que predicar. Sin atacar a nadie, por supuesto. Pero si algo está mal, hay que hablar que está mal. Hay que acomodarlo y decir, bueno, la palabra de Dios dice esto. ¿Cómo puede ser posible que ahora andemos por acá, por otro lado, no? Si los principios divinos, las columnas de la verdad son estrechas, son fuertes, son inmovibles. No podemos cambiar la doctrina o la santa ley de Dios ahora de repente, nada más porque a alguien se le ocurrió una idea dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, cambiar ciertos aspectos, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, cada quien, y es donde viene la responsabilidad de cada quien, en donde Dios nos ha puesto como líderes, tenemos esa responsabilidad. Yo te invito para que, si tú eres maestro de escuela sabática, di la verdad, que te van a correr de la iglesia de pronto, posiblemente, pero pues, gracias a Dios que la salvación tuya no pertenece a la iglesia, ni está en las manos de los líderes de la iglesia tampoco, ¿no? Nuestra salvación. Nuestra salvación viene de Cristo Jesús y Él nos ha mandado a anunciar y predicar las buenas nuevas de salvación, predicar la verdad presente, ¿cierto? Entonces, tomas en consideración, por favor. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. O sea, el mismo apóstol Pablo está diciendo, después de que yo me vaya, van a entrar entre ustedes lobos rapaces. Hoy por hoy podemos decir la infiltración jesuita dentro de la iglesia adventista. Pues es que algunas lecciones de escuela sabática vienen algunos puntos ahí medios raros, medios como que, espérame, ¿por qué está esto aquí?
de repente cosas que no las vemos bien. Sin embargo, ahí están. Y de repente en detallitos donde uno lo lee, frum, lo pasa nada más. Pero cuando uno le pone atención, se da cuenta que ese detallito bien podría desviarnos de la verdad genuina. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque note lo que dice al final aquí, el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de la misma iglesia adventista se levantarán. Oh, no, eso no puede pasar ya. No, 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 eso no puede pasar. No, no, mis hermanos, se han levantado y se están levantando y se levantarán aún todavía. Lo peor, desafortunadamente, está por venir. El dicho dice, no, lo mejor está por venir, ¿cierto? Bueno, hoy por hoy, hablando de profecía y hablando de la apostasía que tiene que pasar dentro de la iglesia adventista, lo peor está por venir todavía, hermosa familia. Lo único que podemos hacer para salvaguardarnos nosotros como hijos de Dios es seguir estudiando, seguir orando y seguir manteniéndonos firmes y fieles dentro de la palabra del Señor, dentro de lo que son los principios divinos, las columnas de la verdad, las columnas de salvación, que Jesús ya las ha puesto frente a nosotros. Entonces, tomando eso en cuenta, hermosa familia, por favor, veamos de qué forma nos vamos a mantener firmes y fieles y ayudar a los que están a nuestro alrededor a mantenerse firmes y fieles también. Independientemente de que nos quieran apagar o nos quieran mover o modificar. Punto y aparte, ¿cierto? Bueno, sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es triste, pero de repente hay que llorar por la iglesia. Al ver de repente cómo la iglesia se resbala y cae. Pero, mis hermanos, con lágrimas espirituales necesitamos predicar la verdad. El 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Manténgase firmes y fieles, en otras palabras, dice el apóstol Pablo. Muy bien, hermanos, vamos a leer aquí la pregunta. Dice, ¿qué advertencias específicas hizo el apóstol Pablo a los dirigentes de la iglesia de Éfeso sobre la apostasía que se avecinaba? Que se avecinaba, llegó, y hoy por hoy, para la iglesia adventista también estamos en el mismo punto que la iglesia de Éfeso en su momento, ¿sí? Después de un servidor en su ausencia, llegarían personas que torcerían la sana doctrina y así enseñarían. Y tristemente, por parte del anticristo, no solamente enseñarían, sino que obligarían a las personas a obedecer la doctrina adulterada, ¿no? Es interesante. Bueno, hermanos, ¿qué podemos hacer? Solamente mantenernos firmes y fieles, ¿cierto? Otra pregunta ahí en el lunes, dice, lee 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12, hablando del anticristo precisamente. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Eso que detenía al anticristo, que era el poder papal que surgiría en el año 538, el apóstol Pablo dice aquí, hoy por hoy hay quien a su vez lo detiene y no lo deja surgir. Eso era el poder político que lo tenía en opresión, si le queremos llamar así. Pero en un momento dado el poder político se une al poder religioso y de esa manera empieza lo que conocemos hoy por hoy, el poder papal y también el anticristo. Sigamos leyendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hablando del poder político. Número 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo va a estar activo, el anticristo, hasta que Cristo venga. Número 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Interesante. Otra vez, la verdad resalta aquí. Note que este inicuo, dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Recuerde que en Apocalipsis 13, la primera bestia recibe el poder y el trono de parte de el dragón, de Satanás. El dragón también significa poder político. ¿Okay? Entonces,
la primera bestia, Apocalipsis 13, recibe el poder y el trono por parte de Satanás, pero por medio de Roma, a través de Roma. Ahora dice el número 10 una vez más, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron o no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El hecho de que Dios envíe ese espíritu de engaño a las personas, hermanos, no es como que Dios dice, bueno, voy a decir ahora, bueno, Joel ahora, de repente, ya no va a ver la verdad, ahora ya Joel, de aquí en adelante, va a creer en la mentira y todo lo que... No, Dios no hace eso. Cuando Joel comienza a apartarse de Dios, entonces Dios le hace el llamado, el Espíritu Santo hace el llamado, pero mientras que más va pasando el tiempo y más nos vamos alejando de Dios, el Espíritu Santo también, hasta cierto punto y de cierta forma, deja de hacer el llamado, porque ha llamado una y otra y otra y otra y otra vez, y entre más nos vamos alejando de Dios. Llega un momento dado donde ya el Espíritu Santo no te va a llamar, ¿para qué? Siempre estarán con los brazos abiertos, y en su momento dado, ojalá que podamos nosotros levantar la mano y decir, Señor, ayúdame, y regresar de nuevo al redil. Pero cuando nos vamos alejando, Dios les manda como dice aquí el texto, Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. El hecho de que Dios simplemente permita que esa persona que se ha alejado de sus caminos, ahora viva en la mentira. Hermanos, no hay nada, eso se le acredita a Dios por la siguiente razón. No hay nada que pase en este mundo que Dios no lo permita. Una hoja de un árbol no se desprende del árbol por muy seca que esté, por muy madura que esté. No se desprende del árbol a menos de que Dios lo permita. Y mientras que la hoja se desprendió del árbol y va en el viento, va cayendo, Dios va manejando toda esa parte y Dios sabe exactamente dónde la va a poner en el suelo. Al igual una manzana, se madura en el árbol, bueno, va a mantenerse ahí hasta que Dios quiera. Cuando Dios lo permite, entonces la manzana se desprende y esa sí va directo al suelo, ¿no? Dios permite todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando Dios dice que Dios manda un espíritu engañoso, es porque a esa altura ya nos hemos alejado. Y no es que Dios mande porque Él quiera que usted y yo tengamos espíritu engañoso, sino que solamente ahora Dios permite que Satanás, el engañador, el padre de la mentira, haga con nosotros lo que Él quiera. Porque ya nos hemos alejado tanto de Dios que hasta cierto punto Dios no va a forzar tu mente ni mi mente para que aceptes la verdad o para que aceptemos la verdad, sino que ya nos alejamos tanto, ahora Dios dice, bueno, lo siento, yo ya no puedo hacer nada, te has alejado de mí, quieres vivir tu vida como tú la quieres vivir, porque al fin y al cabo nos dio la libertad de elegir, ¿recuerda? Ahora Dios dice, bueno, está bien, me alejo. Ahora viene Satanás y ahora él hace destragos con nosotros de esa manera, ¿sí? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo describe el apóstol Pablo la apostasía venidera? ¿Qué características deberían buscar? Todo el que se deja engañar ha sido por su propia decisión y Dios lo permite para que a la hora del juicio salga la verdad. Así de sencillo. Al pie de la página y el lunes dice, ¿qué tipo de evidencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? Más aún, ¿qué transigencias puedes estar haciendo tú? Quizás a veces mezclando la verdad y el error. Mis hermanos, qué pregunta tan interesante, ¿sabe? Esta pregunta, me gusta la forma como lo pone, ¿no? Respuesta de un servidor. Hay muchos vientos de doctrina extraña entrando a la iglesia. Mucho de ello viene disfrazado de buenas ideas, pero que van en contra de principios y verdades bíblicas. Me encanta que esta pregunta dice, ¿serás tú el que trae las ideas extrañas dentro de la iglesia? Hermanos, yo espero en el Señor que no sea un servidor por lo menos, ¿no? Que tenemos la influencia a través del canal de YouTube, en las predicaciones. Ahora, por ejemplo, si estamos en esta lección, estamos Dios mediante, y si Dios lo ha permitido así, estamos en Guatemala predicando el Evangelio. Yo espero en el Señor, no sé yo el que traiga una idea extraña y rara dentro de la iglesia. Qué terrible sería eso, ¿sabe? Que Dios nos ayude a entender claramente su santa palabra y enseñar tal y como Dios quiere que enseñemos para salvación de las naciones, para salvación de las personas que nos rodean también. Pero hazte tú la pregunta también a ti mismo, como maestro de escuela sabática, tal vez de pronto. ¿Serás tú el que está enseñando equivocadamente? Mis hermanos, hay cada ideas raras, ¿no?
que si el sábado la ley de Dios, el diezmo, que es el estado de los muertos de pronto, que si la creación de Dios en la iglesia adventista ahora se está cuestionando que si fue en 7 días literales. ¿En serio? Qué terrible está eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que tienen que pasar dentro de la iglesia, porque de esa forma Dios va a apartar el trigo de la cizaña, hermosa familia. Llegará un momento dado donde vendrá el zarandeo en el tiempo del fin, y ahí es donde vamos a quedar cada quien, donde hemos decidido estar. ¿Estamos con los impíos o estamos con los redimidos, con los justos? La decisión es nuestra y es hoy. Así es que tómalo en cuenta de esa manera, ¿sí? Vamos a la parte del martes. Salvaguardados, por la palabra. Compara Juan 17:15 al 17 con Hechos 20:32. Muy bien, dice Juan 17:15 al 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora vamos a compararlo con Hechos 20:32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice la pregunta que aparece aquí, ¿qué información nos dan Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Respuesta del servidor. Si somos fieles hijos de Dios, tendremos su protección en contra de los engaños de Satanás. Sí, mis hermanos. Si somos fieles hijos de Dios, tendremos la protección. Sin embargo, para todo esto tenemos que, recuerde, hay 3 detallitos que no se nos pueden escapar. Tenemos que estudiar, tenemos que orar y tenemos que testificar. Si fallamos en uno de esos 3 puntos, entonces cabe la posibilidad que en un momento dado, mis hermanos, Satanás nos saque con una ola de pronto y nos mande a la orilla o nos tumbe de plano. ¿Sabe? Si nosotros nos mantenemos firmes y fieles, no importa lo que venga, porque estaremos firmes en la doctrina. Ahora, mucha gente ora, pero no estudia. Bueno, ¿sabe? Pronto su oración la dejará de hacer también. Y algo importante, de repente, y mire, principio bíblico, si no estudiamos y si no estamos testificando nuestras oraciones, mis hermanos, no tendrán la respuesta que necesitamos. Y si estudiamos mucho y no oramos, también tarde que temprano dejaremos de estudiar y nos perderemos. Van por ambas partes. ¿Ok? Y si no testificamos, ok, oramos y estudiamos, pero no testificamos, no llevamos el evangelio más allá, tarde que temprano también fracasaremos. Todo esto es, recuerde, tomando en consideración la vida eterna y lo que Dios pide de nosotros. Recuerde, estudie, ore y testifique. Y vamos adelante, porque la victoria ya la tenemos asegurada en Cristo Jesús, recuerda. Muy bien. Vamos a mirar la parte del pie de la página y del martes. Dice, lee Salmos 119, 105, 116, 130, 133 y 160. Dice así. Vamos a mirar aquí. Ok, todo es Salmo 119, ok. Dice, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Salmo 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Okay? Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación? Respuesta del servidor. En la palabra de Dios encontramos protección al estudiarla y es nuestra guía que nos lleva al camino de vida eterna que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Miércoles. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Le dice aquí, bueno, hay 3 citas que encontramos aquí. Proverbios 16, 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Jueces 21, 25, en estos días no habrá rey en Israel. Cada uno hacía, no había rey en Israel, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía.
Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dos preguntas que aparecen aquí. Dice, ¿qué revelan acerca de Satanás? ¿Qué revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás? Esos textos que acabamos de leer. Bueno, respuesta de un servidor. Cuando el diablo logra apartarnos de la palabra de Dios, cada quien actúa y hace lo que mejor le place, sin tener en cuenta los principios divinos. Y ahí es donde entran las ideas extrañas, por cierto, ¿sí? Al pie de la página y el miércoles dice, ¿por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender la revelación divina? Por ejemplo, analiza Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro. ¿De qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana? Muy bien, respuesta aquí de un servidor. Si nuestro razonamiento es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces confiamos en el único ser que verdaderamente conoce el futuro y nos guía por el camino correcto para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? A través de Daniel 2 encontramos esa estatua que efectivamente está desde Babilonia del año 605 hasta que Jesús venga. Y la estatua está vigente hasta que Cristo venga. La piedra de Daniel 2, ahí al final, en los versículos 44-45, está hablando precisamente de esa piedra que va a llegar, que va a golpear los pies de la estatua. Es la venida de Cristo Jesús que termina con todos los imperios de este mundo. Y entrando en diferentes opiniones, hay personas que piensan que esa piedra no es la venida de Cristo Jesús, que es algo más. ¿Sabe que no tiene sentido? Porque entonces con la piedra terminan todos los reinos de este mundo y ahora de esa piedra nace un reino que dura para siempre, que es el reino de Cristo Jesús, donde ahora Jesús empieza a reinar. Que Jesús, cuando viene en gloria y majestad por segunda vez, esa es la piedra. Pega, de ahí se levanta un reino. Después de los 1000 años, el pueblo de Dios viene a gobernar esta tierra una vez más y ahí para siempre será el reino de Jesucristo con sus hijos fieles. Y por supuesto, yo espero que usted esté allí, ¿okay? Junto con toda su familia, que es lo que queremos lograr cuando decimos que con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. ¿Okay? Ese es el detallito entre todo esto. Vamos a la parte del jueves. Dice, lee 2 Corintios 4 del 3 al 6. Muy bien. Dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Note algo que interesante en estos textos para iniciar, ¿no? Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por mucho que queramos mostrar la verdad de pronto, es posible que algunas personas no la entiendan y no la vayan a entender. Es posible. ¿Ok? Es posible. Pero ¿sabe? Es porque no están con Jesús. Y el enemigo ya ha cegado sus ojos para que no entiendan la verdad. ¿Cómo puede ser posible que dentro de la misma iglesia de repente estemos debatiendo en lo que han sido columnas de verdad desde el principio, establecidas por la palabra de Dios desde siempre? Y ahora estamos cuestionando. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, ¿será que nos hemos alejado de Dios sin darnos cuenta? Pudiera ser. Sigue diciendo la palabra del Señor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien. Dos preguntas. ¿Qué significa el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? Respuesta número 1. El Dios de este siglo es el diablo. Perdone que ahí puse Dios en letra mayúscula, pero debe ser letra minúscula, porque está hablando del diablo, ¿ok? Recuerde que siempre que escribimos Dios, va con mayúscula. Creador, con mayúscula, pero hablando del creador. El eterno, eterno, con mayúscula. Dios,
con mayúscula siempre, porque estamos hablando de Jehová, de Dios. Y siempre que nos referimos a Jehová, va con mayúscula. Aquí yo cometí el error porque puse mayúscula, Dios con mayúscula, cuando estamos hablando de Satanás. Note, el Dios de este siglo es el diablo. ¿Okay? Entonces, él es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La segunda pregunta, ¿cómo se ciegan los ojos? ¿Cómo se abren los ojos también, no? Pero bueno, la primera pregunta, ¿cómo se ciegan los ojos? Al poner distracciones frente a nosotros para que no comprendamos el santo evangelio. Tercera pregunta, ¿cómo se abren los ojos? Tercera respuesta, estudiando la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe diariamente, ¿ok? Esa sería la forma como podríamos entender estas preguntas. Otra pregunta más aquí en el jueves. Dice, lee Juan 1, 4, 5, 9 y 14. Vamos a leer lectura aquí. Dice Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Muy bien. Y Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La pregunta que me hace aquí es, ¿cómo describen a Jesús estos versículos? Céntrate especialmente en Juan 1:14, que es el que está aquí en la pantalla. Bueno, Cristo Jesús es la luz del mundo, es nuestro sol de justicia. Su gloria cubre a su pueblo que por él está dispuesto a predicar la nueva salvación y morir, si es posible, por el Evangelio, por Cristo Jesús. ¿Okay? De esa manera entendemos sencillamente lo que es el Evangelio, lo que Jesús ha hecho por nosotros, y al entenderle y comprenderle y abrazarle por amor, estamos dispuestos a morir. Por eso les comentaba anteriormente, si de pronto una verdad va a afectar a la iglesia, recuerde, una verdad va a afectar a la iglesia, donde de repente se estremece la iglesia, ¿sabe? Vamos a lo mismo otra vez. Dios es el que va a hacer el zarandeo y el que va a dividir a la iglesia, no nosotros. Usted solamente predique la verdad y mencione la verdad, así como está en la Biblia y así como Dios lo ha puesto entre nosotros. Y ya dejemos que todo lo demás caiga por añadidura, por así decirlo, ¿no? Como dice el texto bíblico. Vamos a ver las preguntas del viernes para ir terminando con esta lección. La pregunta número 1 dice, consulta la cita de la lección del martes y luego considera lo siguiente. ¿Hasta qué punto Satanás utiliza métodos similares para socavar sutilmente la autoridad de las escrituras en la actualidad? Muy bien. La respuesta de un servidor, tomando en consideración la parte del martes, aún hoy día Satanás desvía los pensamientos de la humanidad para que piensen que la Biblia es un simple libro y no la palabra de Dios, que puede cambiar vidas por el poder de su autor principal, que es el Espíritu Santo. Satanás todavía, hoy por hoy, está haciendo que dudemos de la Biblia. Por eso es que hay tanta división incluso dentro de la iglesia misma. Tomamos textos bíblicos y los acoplamos en una parte donde no van, los ponemos en un lugar donde no tienen sentido, y de repente tomamos un texto y hacemos lo que las demás personas, tomamos este texto y de ahí nos aferramos, y de un solo texto hacemos una doctrina o una enseñanza, sin considerar que hay otros textos que van en contra de este mismo texto que estamos nosotros utilizando para solamente afianzar nuestras ideas y lo que nosotros queremos enseñar, de cierta forma y hasta cierto punto, a capricho, por cierto. Bueno, vamos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son nuestras mayores salvaguardas contra la mala interpretación de la palabra de Dios? Muy bien. De estudio minucioso de la palabra de Dios y permitir que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestros pensamientos e interpretaciones. Si vamos a interpretar la Biblia, permitamos que sea la misma Biblia que se interprete. Y ya nosotros tomamos en consideración esa interpretación para nosotros tomar esa posición. Y a eso yo me refiero cuando digo que nuestras interpretaciones. Nuestra interpretación es basada en la Biblia, porque la Biblia se interpretó a sí misma. Entonces ya, nosotros tomamos esa interpretación y la tomamos como nuestra, pero es bíblica. No es que nosotros queremos imponer algo dentro de la interpretación bíblica, sino que basado en lo que la Biblia misma se interpretó a sí misma, de ahí tomamos y de ahí seguimos adelante, y ahora esa es nuestra interpretación.
sacada de la Biblia, no de ideas propias, ¿ok? Muy bien, entonces, a la pregunta número 3. El principal intento de Satanás en el gran conflicto entre el bien y el mal es difamar el carácter de Dios y presentarlo como un tirano autoritario y falto de amor. ¿Cómo intenta hacer esto el maligno y cuál es la respuesta de Dios a sus mentiras? Bien, respuesta aquí de un servidor. Por hoy intenta adulterar la santa palabra de Dios. Pero Dios aún hoy muestra su amor no solo para la humanidad, sino también para su enemigo. En su momento y con sus justos juicios, toda la hueste celestial verá el amor de Dios triunfar sobre los engaños del diablo. Y ya vendrá la destrucción, pero entre todo esto, incluso en esa destrucción, se mirará el amor de Jehová. ¿Cómo puede mostrarse el amor de Dios en la destrucción de los impíos, en la destrucción de Satanás y de sus ángeles? Se lo digo de la siguiente manera. Cuando Dios destruya al impío, lo va a destruir para que no viva eternamente en dolor y en sufrimiento. ¿Cómo no va a ser eso parte del amor de Dios? Destruirlo para que no quede ya ni raíz ni rama de la persona y no ha pasado nada. Entonces ya no hay sufrimiento. Es triste que algunas personas piensen que el pueblo de Dios que se apartó de la verdad o aquella persona que nunca quiso saber de la verdad va a estar sufriendo eternamente y para siempre. Y luego todavía ponen al diablo como encargado del infierno. ¿Cuál sería el castigo aquí para Satanás, que fue el primero que se rebeló en contra de Dios? No tendría sentido, ¿cierto? Bueno, viene destrucción. Destrucción de los impíos, destrucción de Satanás y de sus ángeles también. Eso lo repito, hermanos, porque la idea extraña que ha entrado a la iglesia adventista me refiero, es que no hay destrucción. Que el fuego del tiempo del fin de los 1000 años no va a ser un fuego destructor, va a ser un fuego purificador. Y a todos los impíos, incluyendo a Satanás, los va a purificar para que entonces puedan estar con los redimidos. Qué incoherencia tan terrible es esa, ¿cierto? Bueno, que Dios nos ayude, mis hermanos. Sinceramente les digo, que Dios nos ayude a mantenernos firmes y fieles en su santa palabra y en su sana doctrina, por cierto. Muy bien, vamos a la pregunta número 4 y ahí vamos terminando. El apóstol Pedro afirma que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada. ¿Cómo podemos estar seguros de no distorsionar el sentido de las Escrituras para lograr nuestros propios fines? ¿Por qué esto es más fácil? Bueno, dije después la respuesta número 1, permitiendo que la Escritura se interprete por sí misma, como ya mencioné anteriormente. ¿Sí? Pregunta número 2, ¿cómo podemos estar seguros de no distorsionar el sentido de las Escrituras para lograr nuestros propios fines? Respuesta número 2. Es fácil poner nuestras ideas en la interpretación, pero debemos dejar que sea ella misma que se interprete sola. ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Sí? La pregunta número 3. ¿Por qué esto es más fácil de lo que pensamos y por qué debemos protegernos contra esta práctica? ¿Cómo podemos evitarlo? El Espíritu Santo debe guiar nuestro estudio diario de las profecías y la Santa Biblia, hermosa familia. Hay mucho que explicar y que entender de pronto dentro de la palabra de Dios, ¿no? Para nosotros mismos y que nosotros mismos podamos comprender y entender. Pero hermosa familia, solamente en Cristo Jesús, solamente a través del Espíritu Santo podremos comprender claramente la palabra de Dios y recuerde que Dios ya nos ha mostrado lo que tenemos que hacer. Sí, obrar con justicia, amar a nuestros prójimos y vivir en santidad. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Todos como hijos de Dios y como familia, mi hermosa familia, estamos contentos y felices de poder decir, estamos uniéndonos en oración, orando unos por los otros y también, ¿por qué no?, aprendiendo unos de los otros. ¿Tiene algún comentario extra o alguna pregunta? Háganosla, por favor. Lo puede dejar allí en los mensajes de YouTube, a través de Facebook y también a través de WhatsApp, que es el más popular, por cierto. Recuerde, el número de WhatsApp es el símbolo de más, número 1, y luego 951-231-3877. También lo puede mandar a través de nuestro correo electrónico, que es info@feyesperanza.org, o también, por supuesto, a través de nuestra página oficial, que es feyesperanza.org. Hermosa familia, muchas gracias de nuevo por ser parte de este hermoso ministerio. Estamos contentos y felices de traer para usted la lección de escuela sabática y esperando que todos nos edifiquemos, tanto ustedes como un servidor, y que todo esto
sea para la honra y gloria de Dios. Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, y ahí debe estar tu familia. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un saludo caluroso y fuerte. Y espero, si no verte aquí en la tierra, verte en el cielo también. Junto con toda tu familia, recuerda. Hasta la próxima semana, mi bella familia. Abrazos. Chao, chao.